Tomen su lugar, hermanos, por favor, y dejemos tiempo para que los pequeñitos salgan reverentemente, despacito, caminando de este santo lugar y que vayan a tomar su clase, su lección en este culto infantil que ellos también llevan adelante. Que Dios bendiga a sus maestras, a las hermanas que se encargan de esta labor tan importante. Agradezco la presencia de todos ustedes, hermanos. Realmente me da gusto ver el templo no tan vacío como se acostumbra el domingo por la tarde. Quiera Dios que con la ayuda de Él y mucho esfuerzo nuestro vayamos dejando atrás esta mala costumbre de ya no regresar al templo por la tarde. Con la ayuda del Señor esperemos que así sea. Bien, hermanos, Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículos 32 hasta el capítulo 11, hasta el versículo 11 del capítulo 5. Hechos 4, versículo 32, y leeremos hasta el capítulo 5, versículo 11. Voy a hacer esta lectura en voz alta, síganla en silencio en su lugar. Y la santa palabra de Dios dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amantísimo Dios y Padre nuestro, acabamos de leer esta porción de tu santa palabra, por medio de la cual, Señor, suplicamos des un mensaje claro a tu iglesia y a tu pueblo en esta hora. Hables claramente y te valgas de este tu siervo. Permíteme, Señor, cumplir con esta encomienda claramente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mentira, un pecado mortal. Ese es el título de este sermón.
la mentira un pecado mortal. La pregunta es, ¿por qué razón mentimos? ¿Por qué razón mentimos? Hay por lo menos 5 malas razones para ello. La primera, por costumbre. Hay quienes se acostumbran a mentir y lo hacen con toda naturalidad, en forma sistemática y sin ninguna pena. Segunda razón, para justificarse. Quien ha sido descubierto en una falta, inventa cualquier excusa para no parecer culpable. Tercera razón, para engañar. Aquí siempre hay un fin malévolo y egoísta. También la cuarta razón es para hacer una broma. El bromista reconoce que mintió, pero dice que fue para divertirse a costa de otros. Y finalmente, por maldad. Este es el caso más lamentable y vergonzoso. Mentir para dañar, como es el caso de la calumnia, por ejemplo. Mentir es tan aparentemente sencillo o aparentemente fácil que desgraciadamente cuando mentimos no pensamos en las consecuencias de cada mentira que hemos dicho, tanto a quien engañamos como a nosotros mismos. La gravedad del problema está en que la mentira se da tristemente también entre quienes nos decimos cristianos. Y más nos preocupa no ser descubiertos por las personas a que Dios sea testigo de nuestra falsedad, demostrándole con ello que no sentimos ni tenemos el más mínimo temor o respeto reverente a su santa presencia. El episodio en la iglesia primitiva que hemos leído presenta 3 realidades bíblicas que demuestran cómo siempre la mentira es un pecado mortal. Primera realidad que vamos a ver. Primera realidad. Y diremos que la mentira siempre surge en un ambiente espiritualmente santo. La mentira siempre surge en un ambiente espiritualmente santo. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, cuando hablo del ambiente santo me refiero a la iglesia, a un ambiente espiritual donde el Señor nos ha santificado. Ahora, estamos hablando, recuerden, en términos eclesiásticos, ¿verdad? Porque también la mentira se da en el mundo, pero ahí es normal, ahí es común, ahí no es raro. Aquí sí, en este caso sí. Por eso vamos a ver en la primera realidad, un ambiente santo de perfecta democracia eclesiástica. Vean lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué le parece? Aquí está hablando de una democracia eclesiástica, una democracia en la cual todos eran iguales entre ellos y sobre todo ante los ojos de Dios. Una actitud correcta de la iglesia primitiva a la que la iglesia actual debemos volver. Porque desgraciadamente, al día de hoy en las iglesias se hace mucha distinción entre hermanos. Sobre todo si hay hermanos con cierta posición económica desahogada, ven con cierto desprecio a la gente pobre. Si alguien viste muy bien, ven con desprecio a los que visten mal o con ropa humilde. Si alguien está simpático, guapo o bonita, se junta con muchachos así y ven a los pellitos, los ven mal. Y desgraciadamente hemos actuado fuera de las normas bíblicas. La Biblia dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahí está la clave.
un corazón y un alma. Un corazón renovado por Cristo, un alma salvada por el Señor. Cada uno de los creyentes tenía esa gran cualidad por lo cual eran todos iguales, unos con otros y delante de Dios. Eso se llama una perfecta democracia eclesiástica. Una democracia en la cual, hermanos, nadie, ni siquiera el pastor, es superior a los demás, que tiene una responsabilidad especial, así como los diáconos, como los maestros, como los hermanos que tienen algún cargo. Bueno, nos han favorecido con su voto para tener esta responsabilidad, pero eso no me hace más, tampoco me hace menos. Somos iguales, estamos en la igualdad de esa democracia eclesiástica que obviamente ante una responsabilidad adquirida, pues daremos cuenta a ello, no solo a ustedes, a la iglesia, sino especialmente a Dios. Pero es interesante, hermanos, entender el ambiente santo de perfecta democracia eclesiástica. También es un ambiente santo de perfecta evangelización. Versículo 33 dice claramente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Un ambiente santo de perfecta evangelización. En aquel tiempo la iglesia primitiva estaba dedicada a evangelizar. Por eso vemos cómo creció tan sorprendentemente la iglesia en aquel tiempo. Y eso fue en un lapso de muy poco tiempo, hermanos. Yo me pregunto por qué a 56 años que estamos por cumplir, la iglesia no ha crecido. Claro, se han ido unos, han llegado otros, pero hemos mantenido un número estable, más o menos de un promedio de tantos, todos estos años. 56 años de vida, y la iglesia no crece. Unos llegan, unos se van, unos tienen mucho tiempo, otros poquito, pero no crecemos, porque no estamos en ese ambiente santo de perfecta evangelización. Y este mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice que el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iban a ser investidos del poder de Dios, el poder espiritual de Dios, el Espíritu Santo. Ya es una realidad, hermanos. Eso sucedió hace ya bastantes años, podemos decir más de 2000 años, y desde entonces la palabra del Señor se cumplió. Tenemos el poder para evangelizar y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿Qué razón le va a dar al Señor si le llamara a su presencia? ¿Qué razón válida? ¿Qué razón válida le va a excusar de no haberse puesto a evangelizar juntamente con toda la iglesia, unirnos en un esfuerzo de perfecta evangelización? El tiempo se está pasando. Nuestro hermano David Zacarías nos acaba de leer un pasaje completamente ad hoc y no nos pusimos de acuerdo ni él ni yo. Pero qué interesante lo que estamos diciendo, ¿verdad? También vamos a decir que es un ambiente santo de perfecta equidad material. Versículo 34 y 35 nos dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es interesante, hermanos. La iglesia está puesta para ayudar. Si la iglesia no ayuda a los necesitados, no está cumpliendo con su función. Gracias a Dios, aquí ayudamos a algunos hermanos, pero no lo estamos haciendo a todos. Y sí deberíamos de hacerlo a todos. Porque es interesante que el compromiso de los hermanos para esta perfecta equidad material consiste no en un socialismo. No estoy hablando de socialismo en el que todos tenemos lo mismo, todos ganamos lo mismo, nadie tiene más que todos. No. Me estoy refiriendo a que todos nos debemos preocupar para que
las personas o los hermanos más necesitados tengan lo necesario y no les haga falta lo básico. Y la iglesia tiene ese ministerio también, hermanos, de ver por las necesidades de los hermanos más humildes, más pobres, ya que el Señor Jesús se los dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis podéis hacerles bien. ¿Queremos hacer bien o no, hermanos? ¿Queremos o no queremos? Bueno, el amén es bonito, pero queremos más que un amén, queremos acción. Necesitamos actuar, hermanos. Necesitamos que todos nos comprometamos. La clave es que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los discípulos. Yo no le voy a pedir que haga eso, ni la Biblia tampoco quiere decir eso. Aquello sucedió porque aquellos hermanos creían que ya Cristo estaba por regresar. ¿Para qué necesitaban casa? ¿Para qué necesitaban propiedades? Conforme se pasó el tiempo se dieron cuenta que no era tan cercano el regreso del Señor, pero la enseñanza no deja de ser la misma. No tanto que venda lo que tiene, sino que de lo que tiene traiga a la iglesia, sea fiel en sus diezmos y ofrendas, que la iglesia tendrá para todo. Si la iglesia cumple, y cuando digo la iglesia me refiero a todos los hermanos bautizados, miembros de esta iglesia, si cumplen con dar su diezmo y su ofrenda, no dije diezmo u ofrenda, dije diezmo y ofrenda, la iglesia tendrá lo suficiente para ayudar a todos. Eso es importante, hermanos. Necesitamos que así sea, porque además de todo eso es bíblico. Pero este ambiente santo también es un ambiente de perfecta generosidad personal. Vea lo que dicen los versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza aquí? A diferencia de lo que acabamos de leer. Bueno, parece que no hay diferencia, pero sí la hay, hermanos. Porque también es importante hablar de la generosidad personal. De que si la iglesia no estamos abarcando a todos los necesitados, usted que viene aquí ya sabe quiénes son y sabe sus necesidades y ve sus carencias, porque el necesitado con su sola presencia dice que está necesitado. Usted con ver a la persona sabe que está necesitada, porque lo ve humildemente vestido, porque lo ve con necesidades, y usted puede en esa generosidad personal acercarse a él y entregarle alguna ayuda. No importa la cantidad, el Señor puede multiplicar hasta lo más mínimo, pero lo importante es que también cada uno veamos que podemos apoyar esta obra siendo generosos. En la generosidad personal. Estamos acostumbrados a que todo salga de la iglesia. Pues de la iglesia tiene que la iglesia dé. La iglesia tiene y la iglesia va a dar, y lo estamos haciendo. Pero también la iglesia tiene muchos más gastos, más compromisos, más responsabilidades, y el dinero no alcanza para todo. Desgraciadamente, a veces los que más dicen que sea la iglesia la que dé son los que no dan. Porque, pues qué bonito es saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Pero yo creo que si el Señor a todos nos da y no nos deja, y es generoso con nosotros, debemos ser generosos con los necesitados. Este hombre, José, llamado Bernabé, vea qué honor hacía a su nombre, Bernabé, que quería decir hijo de consolación. Imagine con esa heredad que vendió y todo lo trajo a los discípulos, cuánta gente no fue consolada con aquel hermoso acto de generosidad personal. Aquel hombre no se aferró a aquella heredad. Aquel hombre dijo, esto lo recibí de Dios y cuando me muera no me lo voy a llevar. Pues hay gente que lo necesita. Lo vendió y todo lo vendido, la cantidad aquí está, para los pobres. Un verdadero ministerio de consolación, hermanos. Un verdadero ministerio de amor.
Vamos a Proverbios 11 para que usted vea qué es lo que yo estoy diciendo. Proverbios 11, para que vea lo que dicen los versículos 12 y 13. Proverbios 11, 12 y 13 dicen así. A ver, permítame, déjeme ver, es Proverbios 11, perdón, es Proverbios 11:25. 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto es bíblico, hermanos, está en la Biblia, es palabra de Dios que se ha de cumplir en aquellos que sean generosos. El generoso recibirá más, el Señor lo prosperará, porque el Señor da a veces abundancia de riqueza a los que sabe que no son tacaños y agarrados, sino a los que sabe que reciben para que otros también alcancen, para que otros también tengan. Porque cuando la persona solo recibe y quiere más y más y más, se ha vuelto un idólatra del dinero, que solamente quiere dinero y que nunca tiene llenadera, que son pozos sin fondo, siempre quieren dinero para ellos pero no para nadie más. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es cierto, hermanos, cuando usted da a otros con amor, con fe, con gratitud a Dios por todo lo que le ha dado, y da a aquel que no tiene, usted es saciado. ¿Sabe qué? Dios le da más, pero sobre todo le da más gozo, le da más alegría, le da más contentamiento en aquella promesa de la cual dice Pablo en las palabras de Jesús, que no se repiten, que no están en ningún evangelio más en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos: más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea que delante de Dios es más bendecido el que da que el que solamente está esperando recibir de Dios para sí y no da. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos dio a Jesucristo, a su Hijo amado, para salvarnos. Y Cristo se entregó por completo, no una parte, ni la cuarta parte, ni siquiera la mayoría, se entregó todo. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Por eso estamos diciendo que la mentira siempre surge en un ambiente espiritualmente santo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es el ambiente que Satanás quiere afectar y destruir. Pero de usted y de mí depende que no hagamos eso, que no mintamos, que no practiquemos la mentira. Vayamos, por favor, al Salmo 62, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Salmo 62, por favor, y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Salmo 62, 3 y 4 dice: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman, ¿qué dice? La mentira. Aman la mentira. Qué interesante, hermanos. ¿Cuánto daño se ha hecho con mentiras a gente? ¿Cuánto daño? Yo no sé, hermanos, no conozco esta iglesia hasta antes de haber llegado. Pero ¿cuántos hermanos fueron lastimados por mentiras, por chismes, por calumnias, por comentarios? ¿Cuánta gente? Bueno, no lo sé. Pero todo el que haya participado en eso dará cuenta al Señor tarde que temprano. Es importante, hermanos, entender que la mentira siempre surge en un ambiente espiritualmente santo. Esta iglesia es un ambiente espiritualmente santo. No permitamos que la mentira surja, hermanos. No lo permitamos. Vamos a ver la segunda realidad bíblica. Y vamos a decir, y volvamos ahí a Hechos capítulo 5, para ver que la mentira siempre tiene un trasfondo de maldad. La mentira siempre tiene un trasfondo de maldad. Y no puede ser de otra manera, hermanos.
No puede ser de otra manera. No hay mentiras blancas, no hay mentiras rositas, no hay mentiras bonitas, no hay mentiras buenas. Es una falacia, es una mentira. La mentira tiene un trasfondo de pura maldad. Y vamos a decir 4 cosas. Un trasfondo de maldad para aparentar la espiritualidad que no se tiene. Versículos 1 y 2 del capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Que muchos hermanos que tenían propiedades, entre ellos Bernabé, que se llamaba José, y habían vendido heredad y lo traían, lo hacían de corazón, con amor, estaban comprometidos con Dios, amaban la obra del Señor. Y amar la obra del Señor es amar a los hermanos. Y veían que había necesitados. Y decían, bueno, yo tengo 2 casas, no puedo estar viviendo en las 2, vendo una y me quedo con una. Y lo que sobra lo doy. Yo tengo también una heredad por allá, no la estoy ocupando, la voy a vender para que otros se beneficien. Qué interesante esto, hermanos, porque estamos diciendo que el trasfondo de la maldad, el trasfondo de maldad, como dijimos, es para aparentar la espiritualidad que no se tiene. Este hombre, Ananías y Safira, es raro comprender qué les pasaba, porque estaban con los discípulos, porque habían creído, porque habían recibido en el día del Pentecostés dones del Espíritu Santo, porque estaban participando en la obra del Señor, porque se supone eran salvos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, no tenían la espiritualidad, el nivel de espiritualidad que se requería, pero querían aparentarlo. ¿Cuántas cosas se han hecho en la iglesia por aparentar ser cristiano? Por aparentar que soy muy cristiano, por aparentar porque la gente vea que soy muy espiritual. ¿Cuántas cosas? Solamente usted y el Señor lo sabrán. Y cuando digo usted no me refiero a nadie en particular, hablo en general. A cualquiera, y es más, a los que van a escuchar este sermón por internet y a todos los que sean. Solo cada uno lo sabemos y el Señor. ¿Cuántas cosas habremos hecho para aparentar esa espiritualidad que no se tiene? Para aparentar que soy igual o mejor que los demás. Que yo estoy más cerca de Dios. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, que nos habla claro de esto a lo que yo quiero llevarles. Juan capítulo 12, versículos 3 al 6. Juan 12, 3 al 6 dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, ¿qué dice que hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. Acabamos de leer el versículo 2 de Hechos 5, que dice: y sustrajo del precio. Sustrajo del precio. Para empezar, él no tenía que vender esa heredad si no quería. Y una vez vendida, tenía el dinero y no tenía que entregarlo si no quería. Pero ahí la maldad. Ahí la maldad. Sustrajo. Si vendió la heredad era porque quería hacer lo mismo que los demás, beneficiar a la iglesia, apoyar la obra del Señor. Porque nadie lo llevó con la pistola en la mano a vender la heredad, ándale, véndela. Él solo. Pero ahí es donde Satanás entra. Y entonces sustrae una parte. Y entrega otra
aparentando que era todo lo que se había recolectado por esa venta. Judas fue escogido por el Señor, tuvo la oportunidad de ser salvo y de salvarse, pero él estaba allí, no tenía el nivel de espiritualidad requerido. Su corazón estaba puesto en aquella bolsa que él traía, en aquella bolsa que le hacía estar seguro. En esto es en lo que yo creo, en lo que traigo en mi bolsa. Aquí anda uno que dice que es el enviado, el Mesías, hace milagros, pues qué bueno, yo me beneficio de ellos, pero yo creo en esto, en lo que tengo aquí en mi bolsa. Esto es lo que me da seguridad. Aquellos hombres, Ananías y Zafira, igual que Judas, querían aparentar espiritualidad. Hay un pasaje en otro evangelio que dice que Judas dijo: ¿por qué se hace este desperdicio? Fíjese, ¿hasta dónde condenó el hecho de aquella mujer que enjugó los pies del Señor como un desperdicio, cuando el Señor le dice: no, no es un desperdicio, buena obra ha hecho esta? Y hay un evangelio que dice: para memoria de ella. ¿Qué está pasando, hermanos? Que muchas veces así somos, aparentamos espiritualidad. Y Ananías y Zafira, eso estaba pasando con ellos. Había un trasfondo de maldad para aparentar la espiritualidad que no tenían, pero también un trasfondo de maldad para pretender engañar al Espíritu Santo. Volvamos a Hechos 5, versículo 3, dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El problema no era haber sustraído dinero, ese no era el problema real, pero ese problema desenmascaraba el verdadero problema. Una persona no espiritual, una persona que se vio tentado por el dinero que ya había destinado para el Señor. ¿Cuántas veces en el diezmo o en la ofrenda que ya tenemos la descompletamos porque quiero algo para mí? ¿Cuántas veces? Y luego dice: Señor, a la próxima te lo pago, y nunca paga. Señor, anótamelo ahí, por favor. Y créame que se lo está anotando, créame que se lo está anotando, y a ver qué cuentas le vamos a dar. Eso es lo impresionante. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente había aquí un engaño. Estaba engañando a los apóstoles, pero no sabía que los apóstoles estaban investidos del Espíritu Santo, y a quien realmente estaba pretendiendo engañar era el Espíritu Santo. Por eso Pedro no dijo: a ver, ¿por qué me estás engañando? Pedro dijo claramente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces le ha mentido al Espíritu Santo? Usted lo sabe. Cada uno sabemos. Pero hay un trasfondo de maldad donde Satanás está obrando, donde Satanás está actuando. Y este trasfondo de maldad es para pretender engañar al Espíritu Santo. También es un trasfondo de maldad para pecar contra Dios. Por eso el versículo 4 dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que vea el tamaño del pecado. No estás engañando a un hombre, estás pecando contra Dios. Por eso yo decía en la introducción que mentimos con una facilidad. Nos salen las mentiras así como con mantequilla, ¿verdad? Así rapiditas. Y no pensamos las consecuencias de esto. El daño que le hacemos a la otra persona, pero especialmente el que nos hacemos nosotros delante de Dios. Porque estamos pecando contra el Señor, pretendiendo engañar al Espíritu de Dios, como si el Espíritu de Dios no supiera que estamos engañando, mintiendo. Isaías 59, por favor. Isaías 59 nos lo dice de una manera impactante.
Isaías 59, versículos 12 y 13 dicen así: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová. Repito, versículo 3 de Isaías 59, el prevaricar y mentir contra Jehová, y hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras ¿qué? De mentira. Palabras de mentira. Impresionante, hermanos, el prevaricar y mentir contra Jehová. Realmente cuando usted le miente a quien sea, aunque sea esa mentirita inocente que usted así la cataloga, pero que delante es una mentira llena de maldad y de pecado, usted está mintiéndole o pecando contra el Señor, pecando, porque al Señor no le miente. Un trasfondo de maldad, hermanos. Un trasfondo de maldad. Volvamos a Hechos 5 para ver la última parte de esta segunda realidad. Un trasfondo de maldad para que el santo juicio divino prevalezca. Para que el santo juicio divino prevalezca. Versículos 5 y 6 dicen: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. El juicio divino prevaleció. Qué interesante que en aquel momento el Señor actuó así tan drásticamente, tan duramente. Pero ¿sabe por qué? La iglesia primitiva se estaba formando. La iglesia primitiva estaba sentando sus bases. La iglesia primitiva se estaba consolidando y había que dar un ejemplo del juicio divino contundente para que desde el principio los cristianos se cuidaran. ¿Ha visto usted, y perdone la comparación, pero nos ayuda, ha visto usted esos partidos de fútbol donde apenas van 2-3 minutos y uno llega y le mete un leñazo al otro y le medio quiebra la pata y llega el árbitro y rápido saca la tarjeta roja o la amarilla? Y ya todos saben que cuidado, porque así va a andar. Así va a andar, para que desde el principio sepan a lo que le tiran. Porque cuando el árbitro deja que se peguen y se golpeen, al rato ya aquello, en vez de ser un partido de fútbol, es un ring de lucha libre. Pero cuando el árbitro desde el principio llega y a la primer falta dura, artera, llega y rápido saca la tarjeta amarilla o de preferencia la roja y se va, ya saben todos que se van a andar con cuidado. Más o menos es la idea. Estaba la iglesia empezando. Estaba la iglesia sentando sus bases. Y había que dar un duro ejemplo para que quedara de que el Señor no tolera la mentira en su pueblo. No tolera la mentira, porque la mentira es del diablo. Por eso, hermanos, Ananías murió. Zafira también. ¿Qué podemos pensar? ¿Eran o no creyentes? Yo creo que sí eran creyentes. Pero mire la explicación. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 11. Vean lo que dicen los versículos 30 al 32. 1 Corintios 11, 30 al 32 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y aquí viene el propósito: para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué le parece? ¿Cómo a veces el Señor prefiere llevarse a un cristiano, aunque inmaduro, antes de que cause más problemas y que a lo mejor termine causándole a la iglesia muchos dolores de cabeza? Bueno, ¿para qué te tengo allá? Mejor vente conmigo y ya acá ya no vas a dar guerra.
y mejor se lo lleva. Mejor se lo lleva. Y hay un pasaje allá en un salmo que dice así, fíjese, dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Con castigos por el pecado. Ahí estaba un castigo. Y deshizo como polilla lo más estimado. ¿Qué es lo más estimado? Pues la vida. Es lo que más valoramos. Y cuando el Señor ve que la persona está haciendo un problema, yo les llamo a esas clases de hermanos, los hermanos tachuelos, que son como la tachuela en el zapato, que como cala, ¿verdad? No cala, no mata, pero trae a uno renqueando, ¿verdad? Y no deja que la iglesia avance bien. Pues el Señor dice, bueno, pues sí, son hijos, pero desobedientes, mejor me los traigo acá, los corrijo. Que dejen de estar dando guerra ya a la iglesia y que la dejen trabajar. Por eso, hermanos, acabamos de ver cómo la mentira siempre tiene un trasfondo de maldad. Pero vamos a ver la tercera y última realidad en relación a la mentira. Y vamos a ver que la mentira siempre será castigada en su totalidad. La mentira siempre será castigada en su totalidad. Será castigada por 4 razones. Será castigada o de 4 maneras, mire. Será castigada al ser descubierta. Versículos 7 y 8 de Hechos 5 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Qué interesante que el Espíritu Santo del Señor hizo saber a Pedro exactamente la cantidad en la que se había vendido y la cantidad que Ananías había sustraído. Y entonces, una vez que el juicio de Dios cayó sobre Ananías implacable, llega la mujer tranquila, fresca como las lechugas, voy al templo, y así a veces venimos al templo después de haber sido cómplices de pecado, venimos tranquilamente sabiendo que no va a pasar nada, que Dios es bueno, pero en algún momento Dios descubre la verdad. Por eso es que la mentira será castigada comenzando con ser descubierta. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y aquella mujer se había quedado así: caray, ¿qué pasó? No, pues sí, en tanto. Ni modo que dijera que no, cuando ya se había visto descubierta. Créame que tarde o temprano las cosas se saben. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Vean lo que dice claramente el versículo 24. Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. A lo mejor hay pecados que hemos guardado por años, con apariencias, con falsedad. Y Dios nos está dando tiempo de arrepentirnos para dejar de engañar a los hermanos y dejar de pecar contra Él. Pero llegará el momento en que el Señor dice: ¿no lo quieres hacer por la buena? Vamos a hacerlo por la mala. Si eso quieres, está bien. Y yo voy a exhibir tu pecado, yo voy a exhibir tu maldad, para vergüenza tuya y para lección de otros. Por eso, hermanos, es importante tomar la palabra de Dios con seriedad. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Nada hay encubierto, hermanos, que no haya de saberse, dice también la Escritura. Será castigada la mentira al ser cómplice de muerte. Hechos 5, versículo 9 dice: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿Y qué dice? Y te sacarán a ti, cómplice de muerte. La mentira es un pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tenemos que tener cuidados, hermanos, porque la mentira es uno de los pecados bien apapachados en las iglesias. Cuidado con el que fornica, cuidado con el que se emborracha, pero ¿y el cuidado con los que mienten? Y con mucha facilidad también entre la iglesia y el pueblo del Señor se dan las mentiras. Pero eso está maquilladito con el maquillaje de santidad. Son mentiritas buenas, hombre. No, hermanos. La mentira es un pecado mortal. Y aquí dice Pedro, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué te hiciste cómplice contra el Señor? Si tu marido quería pecar, ¿por qué te hiciste cómplice? Y no debemos hacernos cómplices ni siquiera con el marido o con la mujer cuando esté haciendo algo malo. Porque la paga del pecado es muerte. Y la mentira es un pecado mortal, hermanos. Por más que lo hayamos apapachado y no nos haya pasado aparentemente nada, Dios es paciente, pero también tiene un límite. También tiene un límite. Lucas 22, por favor. Lucas 22 lo expresa muy claro. Lucas 22, vean lo que dicen los versículos 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la de la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero tenían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La complicidad de muerte, la muerte de Cristo. Pero lo que es peor, la muerte de Judas. Esa es la peor, porque Cristo murió y resucitó y venció a la muerte, pero Judas murió. Murió espiritual y físicamente. ¿Está consciente de lo que le estoy hablando? ¿Está consciente de lo que la Biblia le está diciendo? Volviendo a Hechos 5, veremos lo que resta de esta tercera realidad de la mentira, la cual siempre será castigada en su totalidad. Y decimos que será castigada para ser un testimonio de seria consideración. Para ser un testimonio de seria consideración. Versículo 10, que dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Imagínese un testimonio de seria consideración. ¿Qué pasaría si el Señor en este momento empezara a hacer eso con los mentirosos aquí? Se me hace que nomás quedarían unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos nos iríamos? No lo sé. Si el Señor empezara a tratarnos de la misma manera, ¿qué pasaría? Bueno, ahora sí que nos conviene escarmentar en cabeza ajena a lo que le pasó a estos, a Ananías y Zafira, para que no repitamos lo mismo y demos ocasión de que el Señor haga valer su juicio, su santo juicio, y entonces haya muchos que empecemos a caer enfermos o muertos por mentirosos. Pero la mentira es castigada para eso, para que sea un testimonio de seria consideración a todos los que estamos escuchando.
También será castigada para hacer motivo de sincero temor reverente que Dios exige. Versículo 11 dice claramente: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Necesitamos que esta iglesia vuelva al santo temor reverente de Dios y que dejemos de estar mintiendo, engañando, chismeando, calumniando, hablando mal de quien sea. No tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho. Como creyentes en Cristo y hermanos en Cristo, nos debemos amar. Y si algún hermano está en pecado de engaño, de mentira, de chisme, en el amor de Cristo ir y reprenderle, orando por él, intercediendo al Señor, ayudándolo. Pero no tenemos ese derecho. Vayamos a Eclesiastés, por favor, la última cita que nos confirma lo que estamos diciendo. Eclesiastés, hermanos, un libro hermosísimo. Eclesiastés, déjenme lo encontramos, aquí está. Eclesiastés capítulo 8, por favor. Vea lo que dicen los versículos 12 y 13. Eclesiastés 8, 12 y 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Palabra de Dios, hermanos, clara. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Como dice la frase, para acabar pronto, el Señor condenó la conducta de quienes eran muy religiosos, pero también muy mentirosos, y les dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es del diablo, y quien miente está bajo el dominio del padre de la mentira. Una característica espiritualmente santa que nos identifica delante de Dios como cristianos y hermanos en Cristo es la que Pablo dice a la iglesia de Éfeso. Escuche: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y termino con una frase que dice así: el mentiroso siempre será descubierto para su mala memoria. Que Dios les bendiga.